Desde la Ciudad de México nos acompaña el doctor Ramiro Ruiz García, presentando alucinaciones y delirios en enfermedades neurodegenerativas, de la fenomenología a la patología. Hola, buenos días. Mi nombre es el doctor Ramiro Ruiz García. Soy neuropsiquiatra y neurólogo cognitivo del Instituto Nacional de Neurología aquí en México. Es para mí un gran honor y estoy muy contento de haber recibido esta invitación para el segundo simposio virtual iberoamericano del Día Mundial de Alzheimer. En mi plática vamos a tocar algunos temas importantes respecto a algunos síntomas psiquiátricos, en específico alucinaciones y delirios en enfermedades neurodegenerativas. Y vamos a ver la importancia de estos síntomas para poder llegar a un diagnóstico y un tratamiento adecuado en ciertas enfermedades neurodegenerativas, no específicamente en Alzheimer, sino en general en las enfermedades neurodegenerativas. Vamos a hablar de algunas patologías en específico durante la plática. Para comenzar me gustaría definir qué es una alucinación y qué es un delirio. Estas son las definiciones descritas en este libro del doctor Mario Méndez. Alucinación se refiere a una percepción anormal en ausencia de un estímulo externo, es decir, ver una víbora cuando no hay absolutamente nada en el espacio, ¿no? En cambio, la ilusión es la percepción alterada de un estímulo externo, es decir, con el mismo ejemplo que mencioné anteriormente, ver una víbora o interpretar que hay una víbora ahí cuando realmente es un cable o una manguera y el sistema sensoperceptual está alterado, ¿no? Y finalmente, una idea delirante o delirio es un pensamiento falso, fijo, incorregible e improbable de que esto ocurra. Un ejemplo muy burdo, un paciente, por ejemplo, que crea que él es capaz de volar sin la ayuda de un avión o algún otro equipo, ¿no? Entonces, algunos puntos importantes a considerar es que las alucinaciones pueden ser específicas para algunas patologías en particular, pueden ayudar a sospechar ayudarnos a crear un diagnóstico más certero. Y esto ocurre también con los delirios, aunque particularmente las alucinaciones son un poco más específicas, sobre todo aquellas que inician en etapas tempranas de la enfermedad. Son muy útiles para poder caracterizar ciertos tipos de demencias. Ojo, cualquier síntoma psiquiátrico siempre debe apoyarse con una buena exploración cognitiva y una exploración neurológica, además de biomarcadores, que lo más accesible que siempre tenemos es un estudio estructural de imagen, ya sea una tomografía o una resonancia magnética, para poder llegar a hacer un diagnóstico más certero. Siempre al momento de nosotros integrar un diagnóstico debemos de considerar estos elementos: los síntomas neuropsiquiátricos, los síntomas cognitivos, los síntomas neurológicos y los biomarcadores que tengamos a la mano. Y esto lo menciono porque particularmente para aquellos pacientes que comienzan con trastornos psiquiátricos de inicio tardío, es decir, un paciente que inicia con alucinaciones a la edad de 60 o 70 años, no es normal esto para una enfermedad psiquiátrica de origen primario. Y si en ese mismo paciente vemos patrones de atrofia específicos, pues es muy probable que ese paciente vaya a tener un camino hacia una entidad neurodegenerativa. Entonces vamos a comenzar describiendo este caso clínico de un femenino de 73 años, diestro, que fue referido por historia de ilusiones y alucinaciones visuales. Su afecto era normal durante la evaluación
Hizo exploración cognitiva, el tamizaje fue 30 de 30 en el Mini-Mental y 27 de 30 en el MoCA. Y en la exploración neurológica encontramos solamente datos sutiles como sacadas lentas en la exploración de los movimientos oculares y una disminución sutil de la velocidad del lado izquierdo en la maniobra de finger tapping. Entonces esta paciente nos comentó, o el familiar de esta paciente nos comentó que ella comenzó a ver a una señora vestida de negro, que ella interpretaba como una señora muy de avanzada edad. Sin embargo, lo que ella realmente estaba viendo era una silla, una mecedora negra enfrente de su casa. Esta mecedora era una mecedora que estaba en el porche del vecino enfrente de su casa, y ella lo interpretaba como si fuera una señora. Es decir, esto es una ilusión visual que ella comenzó a presentar, y posteriormente en los siguientes meses esas ilusiones visuales se fueron haciendo un poco más complejas, debido a que ella veía en el jardín de su casa que las flores bailaban y de manera coordinada y cantaban. Ella no podía escuchar los cantos, es decir, no tenía alucinaciones auditivas, pero veía cómo las flores se movían como haciendo un coro, es lo que ella explica. Y posteriormente presentó alucinaciones visuales debido a que veía conejos y otros animales que corrían en su jardín. Esta paciente específicamente en ese momento que la vimos no tenía un síndrome parkinsónico bien puesto, aunque tenía algunos datos de asimetría como lo del finger tapping, por lo que pensamos que esta paciente es muy probable que vaya a evolucionar a un cuadro de demencia por cuerpos de Lewy. Las alucinaciones visuales en la demencia por cuerpos de Lewy comienzan en estadios tempranos, incluso, no es lo más común, pero incluso antes de que se instaure el cuadro de parkinsonismo. Es relativamente común que las alucinaciones visuales comiencen antes de que tengamos un cuadro ya completo de demencia. Y las ilusiones son bien formadas, dinámicas, como estas flores que se movían. Pueden ver adultos o niños pequeños, familiares muertos. Teníamos una paciente también que, por ejemplo, ella en su casa no podía usar el sillón, no podía usar las sillas de la cocina, porque ella decía que había más de 100 personas viviendo adentro de su casa y siempre estaban personas sentadas en el sillón o en la cocina, y esto era muy frustrante para ella porque no podía funcionar incluso dentro de su casa por todas las alucinaciones que tenía. Común también ver animales pequeños, y es muy común que esto ocurra en estadios tempranos, sobre todo las ilusiones visuales, como lo describimos en este caso. Los delirios son comunes, sin embargo, generalmente ocurren después de una historia de ilusiones y alucinaciones bien detalladas. Ojo no llevarse una idea errónea, lo más común en demencia por cuerpos de Lewy es que las alucinaciones visuales, las alteraciones cognitivas y el parkinsonismo generalmente van ocurriendo a la par en un paciente típico, ¿no? Aunque ya sabemos que en medicina no está nada bien descrito y cada paciente es único, por lo que hay que considerar alucinaciones e ilusiones que comienzan en un paciente de edad geriátrica, aunque no tenga ningún otro síntoma. Es un diagnóstico muy importante a considerar como diagnóstico diferencial a demencia por cuerpos de Lewy. En enfermedad de Parkinson, las alteraciones sensoperceptuales y los síntomas psicóticos son muy parecidos a demencia por cuerpos de Lewy. Sin embargo, en enfermedad de Parkinson tenemos un antecedente de enfermedad de Parkinson
bien puesto, es decir, una evolución de un paciente que comenzó con síntomas motores y ya lleva algunos meses o años con síntomas motores, y posteriormente comienzan los síntomas sensoperceptuales, que también comienzan con ilusiones que pueden ser muy simples y se van haciendo más complejas para posteriormente tener alucinaciones típicamente visuales, y las ilusiones también, y finalizar en delirios. La importancia de las alucinaciones en enfermedad de Parkinson radica en que si las detectamos, ese paciente tiene mayor riesgo de progresar a un cuadro de demencia. Es decir, las ilusiones y las alucinaciones en enfermedad de Parkinson predicen el desarrollo de demencia, por lo que es muy importante detectarlas para poder aplicar las medidas preventivas e inclusión a potenciales ensayos clínicos con terapias modificadoras de la enfermedad. Todas las descripciones que hay, o la mayoría de las descripciones que hay, incluyen a las alucinaciones visuales como predictor de demencia en enfermedad de Parkinson. Sin embargo, hemos detectado que las alucinaciones en más de un módulo sensorial se relacionan con un peor desenlace cognitivo o con un peor desempeño cognitivo en pacientes con enfermedad de Parkinson. En este estudio que lideró la doctora Barker en la Universidad de Western, donde hice mi fellow de neurología cognitiva, y en el cual participé también, vimos que los pacientes con alucinaciones en más de una modalidad sensorial, indicado con las flechas rojas en esta diapositiva, tenían peores desempeños cognitivos en distintos test cognitivos que realizamos, comparado con los pacientes que solamente tenían alucinaciones visuales o los pacientes que no tenían ningún tipo de alucinación. Este estudio, sin embargo, es transversal, por lo que no podemos decir que esto sea un predictor de un peor desenlace de demencia, pero al menos sí podemos saber que un paciente con distintos tipos de alucinaciones o distintos tipos de modalidades de alucinaciones tienen un peor desempeño cognitivo que los que no tienen alucinaciones o los que solamente tienen alucinaciones visuales. Ahora vamos a pasar a otro caso. Este es un femenino de 50 años con historia de psicosis no afectiva, es decir, no tenía manía ni cosas por el estilo, ni psicosis depresiva. Y sus delirios eran más que nada paranoides, una psicosis tipo esquizofreniforme y mucha historia familiar de esquizofrenia en una sola línea. Era la línea paterna, si mal no recuerdo. Durante la evaluación cognitiva ya presentó algunas fallas ejecutivas y atencionales leves que podrían ser secundarias a un cuadro psiquiátrico. Muy frecuentemente los pacientes con depresión, esquizofrenia o ansiedad pueden tener este tipo de fallas cognitivas. Y el examen neurológico fue normal, solo tenía un afecto algo embotado y la imagen estructural era poco específica. Si bien vemos que hay algo de pérdida de volumen en las regiones frontales mediales y las regiones frontales dorsolaterales, las regiones temporales anteriores eran prácticamente normales y la región temporal anterior es algo que nosotros esperaríamos que estuviera muy atrófico en alguien que tenga demencia frontotemporal. Sin embargo, debido a la historia familiar que era como lineal, con un patrón más autosómico dominante, cosa que no se ve en esquizofrenia, solicitamos un test genético y dio positiva
para una mutación de C9orf72, mutación conocida como causante de demencia frontotemporal. Si bien no es la única, hay muchas mutaciones y ya sabemos que la demencia frontotemporal tiene múltiples sustratos histopatológicos, pero esto está bien descrito, al menos este gen. Su hermano también presentó un gen positivo, aunque él estaba asintomático. Ahora, las alucinaciones visuales en demencia frontotemporal son muy muy raras. Esto no es para nada común comparado a demencia con cuerpos de Lewy. Lo más común, sobre todo los pacientes que tienen esta mutación de C9, es que ellos ven rostros bizarros como inflados o rostros grandes. Sin embargo, esto es muy raro y hasta donde yo tengo entendido no hay alguna corte seria descrita en la que los pacientes, en la que podamos caracterizar este tipo de alucinaciones visuales. Sin embargo, los síntomas psicóticos son muy comunes en DFT, más en esta mutación, aunque no es la única. Y los síntomas psicóticos se parecen mucho a cuadros de esquizofrenia de inicio tardío, es decir, delirios paranoides principalmente. Hay algunos delirios que no están descritos, y particularmente yo he visto 2 casos de estos, que son pacientes con mutaciones de C9 y delirios con extraterrestres. Dicen que ellos hablan con extraterrestres y pueden tener como contactos directos con extraterrestres. Esto lo he visto particularmente en 2 pacientes, aunque no está descrito y ni siquiera sé en este momento si pudiera tener una relevancia semiológica, pero me llamó la atención. Y ojo, muchos pacientes con demencia frontotemporal pueden tener estos cuadros de manía, y lo pongo con signos de interrogación porque más que manía es el mismo proceso de desinhibición conductual. ¿Cuándo sospechar demencia frontotemporal en alguien con psicosis de inicio tardío que tenga historia familiar de esquizofrenia o demencia? Es decir, un paciente con una psicosis atípica de inicio tardío, con mucha historia familiar y algunos datos de atrofia característicos de DFT, sospecharlo y pedir el panel genético, es muy importante. Curiosamente, recientemente se propusieron estos criterios prodrómicos para el síndrome prodrómico de la variante conductual de demencia frontotemporal y muy pocos pacientes presentaron psicosis como síntoma prodrómico. Sin embargo, los mismos autores cuestionan estos resultados. La muestra no fue tan heterogénea, fueron puros pacientes de centros de Estados Unidos, por lo que ellos consideran que si estos criterios se estudian en diversas partes del mundo, ellos creen que la prevalencia de psicosis va a ser mayor y pudiera incluirse en un futuro los síntomas psicóticos como algo prodrómico. En Alzheimer es muy muy raro que los pacientes comiencen con síntomas psicóticos. El cuadro típico de Alzheimer es que comiencen con el cuadro amnésico hipocámpico o las variantes atípicas, y posteriormente, a medida que la enfermedad avanza, es muy común que desarrollen muchos tipos de delirios y algunos más comunes que otros, como el delirio de celotipia, delirios de robo, delirios de abandono, son relativamente más comunes que los demás. Los pacientes con Alzheimer que tienen alucinaciones y delirios tienen peor pronóstico, es decir, mayor severidad de demencia, peor funcionalidad y carga al cuidador.
Sin embargo, como lo mencioné, los pacientes con enfermedad de Alzheimer rara vez debutan con alucinaciones y delirios. Ojo, un paciente que tenga alucinaciones, un paciente con Alzheimer que tenga alucinaciones visuales es prácticamente muy probable que ese paciente vaya a tener una patología mixta con demencia por cuerpos de Lewy. Esto es relativamente frecuente que presenten estas patologías mixtas los pacientes con Alzheimer, sobre todo con demencia por cuerpos de Lewy. Ahora, en este estudio se incluyeron a 372 pacientes en el que analizaron los distintos tipos de patología. Es un estudio con datos post-mortem y analizaron los tipos de patología con la frecuencia de los tipos de delirios y alucinaciones que tenían los pacientes. Aquí vemos, por ejemplo, las barras que son de color rojo representan patología mixta, Alzheimer, demencia por cuerpos de Lewy, y vemos cómo hay muchas alteraciones sensoperceptuales de animales, alteraciones de la percepción en general, comparado con los pacientes que solamente tenían patología Alzheimer, son las barras en color naranja. Y por otro lado, la patología TDP, que es un tipo de patología asociada a demencia frontotemporal, y esta patología se ha asociado también a la mutación específica de C9 que mencionamos. Fíjense cómo los delirios paranoides son más frecuentes ahí en este tipo de patología. En este mismo estudio, los autores describieron la frecuencia de los síntomas psicóticos o de las alucinaciones o de los delirios en particular, tomando en cuenta si eran iniciales o eran tardíos, por decirlo de alguna manera, considerando el diagnóstico de la enfermedad neurodegenerativa. Entonces, los síntomas iniciales que vemos en las barras, es decir, las alucinaciones iniciales en los primeros 3 años, son las barras azules, y los delirios iniciales en los primeros 3 años son las barras rojo sólido. Y los síntomas de alucinaciones y delirios tardíos son las barras azules y rojas claras, respectivamente. Entonces vemos que, por ejemplo, los pacientes con demencia por cuerpo de Lewy tienen muchos síntomas iniciales comparado con los pacientes con Alzheimer, que tienen muchos síntomas, específicamente delirios, pero tardíos ya una vez que está instaurado el cuadro de demencia. Los pacientes con patología de TDP 43 tipo A, que se describe en demencia frontotemporal, por ejemplo, tienen muchos síntomas de alucinaciones y delirios en etapas tempranas de la enfermedad. Y en esto radica la importancia de distinguir y considerar un cuadro neurodegenerativo en un paciente con trastornos psiquiátricos de inicio tardío, porque es muy importante poder incluirlos a protocolos con tratamientos modificadores de la enfermedad y sobre todo aplicar medidas preventivas también. Este estudio es similar. En este estudio incluyeron muchísimos pacientes, 1808, con estas distintas patologías que vemos aquí del lado izquierdo. Y vemos en el cuadro marcado con rojo la frecuencia de los delirios y alucinaciones en cada patología en particular. Interesantemente, a mí me llamó mucho la atención los pacientes con esclerosis hipocampal, que se ha demostrado o se sabe que el concepto de esclerosis hipocampal es algo amplio, y muchos pacientes
que anteriormente eran clasificados como esclerosis hipocampal pueden incluso pertenecer a este nuevo concepto de encefalopatía límbica relacionada a la edad o late. Y estos pacientes tienen patología TDP, que es muy parecida a la demencia frontotemporal. Incluso se propone que esto sea como un continuum o un espectro de la demencia frontotemporal. Entonces es probable que por eso se relacione a más frecuencia en delirios o alucinaciones. Pero solo los estudios que vengan en el futuro nos van a poder ayudar a resolver esas preguntas. Como conclusiones, las alucinaciones y los delirios en enfermedades neurodegenerativas son útiles para poder caracterizar un diagnóstico sindromático e incluso nos pueden ayudar a sospechar patologías específicas. En pacientes geriátricos con alucinaciones como manifestación inicial, siempre considerar una enfermedad neurodegenerativa una vez que se descarten otro tipo de causas secundarias, delirium muy frecuente. Es necesario descartar todas estas causas secundarias y una vez que se descarten, nos debemos de apoyar en el examen cognitivo, neurológico e imagen para poder establecer nuestro diagnóstico. El FDG-PET nos puede dar información sindromática, aunque su uso no es de rutina y puede ser útil cuando sospechamos una entidad neurodegenerativa, pero los patrones de atrofia no son claros en una imagen estructural, ya sea TAC o resonancia magnética. Y ante la sospecha alta de etiología neurodegenerativa, más historia familiar de cuadro de demencia o cuadros psiquiátricos, podemos ir directo a un panel genético, debido a que el PDFDG solo nos va a dar información sindromática, pero no etiológica. Entonces, muchas veces es conveniente ir directamente a solicitar un panel genético. Obviamente, si sospechamos demencia frontotemporal o casos genéticos de Alzheimer u otros tipos de demencia genética. Con esto concluyo mi plática y agradezco de nuevo la invitación a todos los organizadores de este evento. Muchas gracias por su atención.